Buenos días, estudiantes del curso de los gobiernos subnacionales. Este video y una serie de videos que vamos a tener son apoyo para desarrollar las lecturas, hacer las lecturas que contienen conceptos importantes para nuestro aprendizaje del curso. Estos conceptos son transversales y a continuación voy a compartir pantalla con ustedes. Para que vayamos trabajando, ¿no?, en conjunto. Entonces, el apoyo de las lecturas. Hoy día vamos a ver los principios de la ética política para el análisis de la descentralización, los gobiernos regionales y las municipalidades. Y las preguntas que son transversales a estas lecturas, estas primeras lecturas que vamos a tener, son cuáles pueden ser los principios éticos que sirvan de orientación para evaluar la calidad de las instituciones. Es decir, principios que nos permitan a nosotros decir, por ejemplo, esta ley que se promulgó el año 2018, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuál es el espacio que hay para poder mejorar. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los comportamientos deseables para que las instituciones de un orden descentralizado puedan cumplir su función? Entonces, este va a ser el eje. La actividad es muy sencilla, es simplemente yo voy presentándoles un texto, que este primer texto lo escribí yo, para ir aclarándoles conceptos, cosa que entendiendo estos conceptos, ustedes puedan tranquilamente leer el texto, profundizarlo, y lo más importante es que estos conceptos del texto los podamos ir aplicando a lo largo del curso y les sirva a ustedes para el futuro, para cualquier actividad que ustedes deseen desarrollar. Entonces vamos a partir por este texto. Justamente voy a dejar de compartir la pantalla y voy a pasar ahora de inmediato al análisis del primero de estos textos. Pido un segundo para abrir el texto. Vamos a abrir primero el texto. Ya. Y ahora vamos a compartir el texto. Bueno, el texto se titula Ética Política, ¿no? Y fue escrito hace bastante tiempo. Si ustedes ven la fecha arriba, no sé si se alcanza a ver, es del año 1998. Pero lo interesante con la ética política es que son principios para razonar, para poder analizar, que sirven como apoyo para ser aplicados en situaciones concretas. No se limitan a un tiempo y un espacio específico, no abordan un tema en particular, sino que dan herramientas para que uno a través del discernimiento pueda abordar estos temas. Entonces lo primero de este texto es que señala que a la luz de diversas interrogantes éticas en nuestro país, tenemos muchas interrogantes éticas, ¿no es cierto? Piensen lo que ocurrió el año pasado, piensen lo que está ocurriendo con el COVID, etc. Este artículo ofrece un aporte para entender la relación entre ética y política. Y me voy a ir a lo central, que yo se lo he marcado con amarillo. De hecho, voy a dejar el texto así en el sitio web del curso. La identificación de parámetros éticos, es decir, de criterios éticos generales que contribuyan a un mejor discernimiento, a pensar, a analizar en la política, y de orientaciones básicas comunes a los diferentes individuos y grupos en la sociedad pluralista, es muy importante. La ética, entendida como filosofía práctica, es algo que se aplica, puede ser consultada sobre elementos morales fundamentales de la política, sobre sus metas positivas, sobre los métodos permitidos y sobre las formas de comportamiento deseable a las personas. Es decir, criterios que nos permitan a nosotros poder discernir, ¿no?, en situaciones complejas,
qué puede ser lo mejor, qué puede ser lo menos malo, cuál es la decisión que es más adecuada a una situación compleja, por ejemplo, un conflicto, o también que nos puede ayudar a hacer una crítica a las instituciones, por ejemplo, crítica positiva, notar un déficit eh, y visibilizarlo con el objetivo de mejorar, ¿ya? Entonces la ética política puede servir de apoyo para encontrar orientaciones en conflictos políticos sobre meta, en situaciones políticas difíciles y en los procesos de toma de decisión. Asimismo, puede ofrecer una base razonada para entender la estructura ética de los problemas y para discernir en situaciones difíciles de la coexistencia de los seres humanos. Entonces, eso sería el primer concepto, ¿no? El valor que tiene la ética política y cómo nosotros lo podemos comenzar a aplicar en la reflexión, el análisis, el aprendizaje del proceso que está viviendo nuestro país, en las regiones, en las comunas y a nivel nacional. ¿Por qué es importante la ética política en nuestro país? ¿Y cómo se fundamenta el hecho de partir de determinada perspectiva valórica? Bueno, nuestra sociedad experimenta un proceso de una gran modernización económica. Las cosas cambian con mucha rapidez en la economía, en los mercados, en las tecnologías de la información, todo eso cambia y nosotros estamos en permanente cambio, ¿no? Tiende a orientarse por metas pluralistas y a organizarse según principios democráticos. Metas pluralistas significa, esto es muy importante, significa que cada uno de nosotros comienza a aplicar todas sus capacidades para decidir qué es lo mejor, qué es lo prudente, a evaluar con completa autonomía, ¿no? Cómo son las cosas que a uno lo rodean, cómo poder mejorarlas. Eso es el pluralismo, ¿no? Es la capacidad que tenemos de coexistir entre nosotros, pero al mismo tiempo hacerlo con nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra forma de analizar, los aportes que cada uno individualmente puede entregar, todo eso pertenece al pluralismo. Y democracia significa conflicto, significa tener que ponernos de acuerdo, significa tener que encontrar reglas que eviten que los disensos nos lleven a la destrucción o a la lucha de todos contra todos, a tratar de construir algo que sea en conjunto, ¿ya? En consecuencia, el contexto social estimula al individuo para que sea protagonista en la dirección de su vida, pero al mismo tiempo va generándose la necesidad de encontrar un adecuado equilibrio entre el libre desarrollo de cada uno de nosotros y las demandas sociales e institucionales por la convivencia, para que sea fructífera. La falta de ese equilibrio, cuando no existe ese equilibrio, puede dar lugar a situaciones complejas, a que los deberes sociales unidos a los derechos humanos y a las instituciones que son patrimonio común de las personas sean ignorados en su carácter de condiciones de posibilidad de libertad y desarrollo para los miembros de la sociedad, ¿ya? Esto es importante porque cuando se olvida que es necesario tener responsabilidad, es necesario desarrollar las propias ideas, pero que también hay un orden común que nos pertenece a todos, podemos caer en la situación que ilustraba el famoso filósofo Thomas Hobbes, de una guerra de todos contra todos. Y eso, al final del día, no favorece el bien común, o no favorece. Entonces, es importante tener principios que nos ayuden, que nos den una orientación para poder eh, analizar, evaluar y poder contribuir también a través de nuestras acciones a un mejor orden de coexistencia. Bueno, señales nítidas de un desequilibrio en el énfasis sobredimensionado de la realización personal que predomina en nuestra sociedad. Por ejemplo, problemas como la probidad y transparencia en el ejercicio de las funciones públicas e incluso en el campo de la empresa privada. La falta de motivación en la juventud y en otros actores de la realidad nacional por la participación en la vida política de su país, ¿no? Son muy pocos los que participan.
pero también en la vida cotidiana del ciudadano común, día a día problemas generados por la delincuencia, por el incumplimiento de los contratos, de los compromisos, eh, en el campo laboral, los compromisos profesionales, acciones abusivas por parte de representantes de instituciones del sector público, comerciales, financieras y de otros servicios al consumidor. Entonces, la pregunta que yo me hacía del año 98, pero que creo que es muy actual todavía, ¿no son estas razones justificadas para detectar una debilidad en la formación ética y política a nivel nacional? Entonces, esa es la motivación del texto, ¿no? Y la motivación de por qué reflexionar en torno a estos principios. Entonces, vamos a ir paso a paso, para ver en qué consisten estos principios que están en el texto. Persona, sociedad y principios sociales. Primero, tenemos que partir de una concepción del ser humano, dependiendo de cómo nosotros pensemos que somos nosotros, ser humano, y los demás, vamos a pensar si los órdenes políticos, las instituciones son buenas o son malas, pues ese va a ser el criterio que nos va a permitir evaluar. ¿Mm? Entonces, el ser humano es la fundamentación de las metas políticas y de los órdenes políticos y depende de cómo se concibe a la persona, cómo se piensa sobre ella, sobre su origen, sobre su meta, su relación con otras personas y con la sociedad. Argumentando con nuestra razón, sin entrar en contradicción con ningún tipo de creencia, todos podremos reconocer que en cada uno de nosotros, ser humano, como persona corresponden originalmente juntos el ser y el deber ser. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos experimentamos como seres racionales y con voluntad, y sobre esa experiencia se puede fundamentar toda ética orientada a la práctica en este mundo. El ser humano es un ser trascendente, por ser sujeto y fin de toda institución social, y debe ser responsable en la dirección de su vida y en sus relaciones con los demás en este mundo. Detengámonos en esto, que es muy importante y fundamental, es un criterio básico para evaluar la calidad de las instituciones. Eh, lo primero es que acá yo ocupo el término como persona, nosotros somos ser y deber ser. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros ahora, por ejemplo, somos un cuerpo, somos cada uno de nosotros es un individuo que está escuchando esto, yo que estoy hablando sobre esto, con ciertas características, atributos que tienen que ver con mi salud, que tienen que ver con si yo tomé desayuno o no tomé desayuno hoy día, que tienen que ver con muchas cosas, el lugar donde estoy, etcétera. Pero esto no limita al ser humano. Cada uno de nosotros, tú, él, ella, yo, somos al mismo tiempo posibilidad de ser un futuro, de poder desarrollarnos en muchas direcciones posibles. Entonces, lo que soy yo ahora, en las circunstancias en las que estoy acá, no determinan lo que yo voy a hacer en el futuro. El futuro, de alguna manera, lo tengo abierto, es una posibilidad abierta. Bueno, ese entonces es el sentido de lo que dice ahí, que el ser humano como persona corresponden ser y deber ser. O sea, somos, estamos aquí en este momento, pero también hay una dimensión de lo que podemos llegar a ser, que está abierto a muchas posibilidades, ¿ya? Nos experimentamos como seres racionales, somos racionales, podemos pensar, podemos interpretar, podemos planificar y tenemos voluntad. Y sobre esa experiencia se basa precisamente esta posibilidad de que podamos trascender, que podamos tener muchos desarrollos posibles en el futuro que van a depender de cómo tomamos las decisiones y las consecuencias que tienen esas decisiones, ¿no? Entonces, en este sentido somos trascendentes. Pero quiero buscar como algún ejemplo así que realmente
ayude a entender bien este concepto de trascendencia o de llegar a ser. Miren, fíjense en una cosa muy importante. El mundo en el que vivimos, el mundo biofísico en el que vivimos, la casa en la que estamos, el jardín o la calle, etcétera, son como realidades dadas, ¿no es cierto? Bueno, pero resulta de que supongamos que vivimos en un lugar y nosotros, cada uno de nosotros puede alterar ese lugar, puede mover, por ejemplo, en un jardín puede mover plantas, puede pintar, qué sé yo, para darle un color distinto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podemos transformar esa realidad. Y esto es muy esencial, es muy importante porque cuando uno se pregunta por qué lo podemos hacer, y cuál es el origen de esa capacidad de transformación que tenemos, ahí está el concepto de trascendencia. Nosotros, cada uno de nosotros, tiene la capacidad de poder transformar el mundo que le rodea, ¿ya? A través de nuestras decisiones. Y eso es ¿por qué? Porque el mundo que nos rodea, en el que vivimos, no nos limita. Nosotros somos, estamos, vivimos en el mundo, pero tenemos como internamente nuestro espíritu tiene la capacidad de transformar ese mundo. Esa es la trascendencia que tenemos los seres humanos, de poder, ¿no es cierto?, ordenar las cosas con criterios que van surgiendo de nosotros mismos, de nuestra capacidad de pensar, de nuestra voluntad, de nuestro espíritu, ¿no? De lo que, del- de la, ¿cómo se llama? La capacidad que tenemos de tener motivación, un montón de cosas que surgen en nosotros. Entonces, el ser humano es trascendente, o sea, a nosotros no nos limita el espacio, el lugar en el que estamos, podemos trascender, podemos cambiarlo, podemos transformarlo, y por eso, por esto mismo, por ser sujeto y fin de toda institución social. O sea, nosotros con esta capacidad, cada uno de nosotros tiene esa dignidad especial, que somos sujetos, que somos agentes, con capacidad de transformar y de ser responsables en la dirección que damos a nuestra vida. Y también, por cierto, en las relaciones con los demás. Entonces, ese es el argumento, ¿no? El ser humano, por lo tanto, repito, somos ser, pero no somos como piedra, no somos como, no sé, cómo decirlo, como polvo, no somos eso. Nosotros tenemos la capacidad de interpretarnos a nosotros mismos, interpretar nuestro entorno y transformarlo. Y esa trascendencia está en nosotros, esa característica, ese atributo. Bueno, después digo, el ser humano se desarrolla como persona en la polaridad de estar sobre las cosas del mundo, pero al mismo tiempo estar dentro del mundo. Es parte del mismo. Es decir, nosotros somos, cada uno de nosotros, vivimos en el mundo. Tú vives en tu casa o en el lugar donde estás en estos momentos. Yo estoy acá en esta sala. Dependemos de muchas cosas, la alimentación que podamos tener, dependemos de la energía, dependemos de muchas cuestiones que no decidimos nosotros, pero, y eso es como estar en el mundo, ¿ya? Pero también estamos sobre las cosas de este mundo. O sea, nosotros podemos tomar muchas decisiones. Si, por ejemplo, no hay comida en estos momentos, bueno, podemos salir afuera y buscar, ¿no? Buscar posibilidades de poder obtener la comida. Si no hay cualquier otra cosa, podemos ingeniarnos y podemos desarrollar la capacidad y podemos salir y podemos crear una situación que nos permita satisfacer esa necesidad. Entonces, en ese sentido, estamos en el mundo, dependemos de muchas cosas, pero al mismo tiempo estamos sobre el mundo que nos rodea, ¿ya? Estamos sobre las cosas de este mundo.
Después, esto es importante porque si nosotros reconocemos esta trascendencia que tenemos y de estar por sobre el mundo, esto tiene muchas implicaciones, muchas implicaciones. Piénsese, por ejemplo, si estamos reconociendo al ser humano con estas capacidades como trascendente a las cosas, ¿podemos obligar al ser humano a someterse a un determinado orden de cosas? Es difícil, ¿no es cierto? Sin el consentimiento de este ser trascendente, es difícil que un orden impuesto pueda persistir. Y por eso que necesitamos la democracia, ¿ves? Para tomar nuestras decisiones, para poder ser seres trascendentes que estamos sobre las cosas. Eh, Vamos a profundizar más sobre esto, ¿ya? Hay tensiones además obvias, esto no es un descubrimiento mío, esto, las ciencias naturales, las ciencias de la cultura, los estudios de la cultura, la filosofía, reconocen que somos cuerpo y espíritu. ¿Mm? Eh, Cuerpo y espíritu es, por ejemplo, yo en estos momentos soy un cuerpo que está hablando, está emitiendo sonido, hay una mecánica, pero todo lo que yo estoy transmitiendo es parte de mi espíritu. Yo estoy compartiendo parte de mi espíritu con ustedes a través de estas palabras, ¿no? Y eso no lo da la mecánica, eso lo da la trascendencia. Eh, Hay una como tensión entre naturaleza y cultura. Somos naturaleza, claro, tenemos necesidades biológicas, materiales, qué sé yo, pero al mismo tiempo somos seres culturales. Podemos interpretar esas necesidades y de ahí surgen los intereses, que uno dice esto es mejor, esto es peor, etcétera. Eh, Reconocemos una dualidad en el ser humano. Dualidad significa esta como polaridad, ¿no? Somos naturaleza, somos cultura, somos un ser, pero al mismo tiempo somos un proyecto de lo que va a llegar a ser. Esta es la dualidad. Ser individuo es otra. Ser individuo, unidad indivisible y al mismo tiempo ser que solo se desarrolla en coexistencia con otros seres humanos como un ser social. Este entendimiento es esencial para la política, para las instituciones, para que evaluemos si, por ejemplo, la política de descentralización tiene calidad o no tiene calidad y un montón de cosas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que somos individuos, unidad indivisible, y al mismo tiempo un ser que solo se desarrolla en coexistencia, es decir, al ser individuos, el ser individuo, cada uno de nosotros es distinto, no nos agota. No, nosotros somos más que solo ser individuos. También es parte nuestra la relación social que tenemos con los demás, ¿no? Nunca somos individuos totalmente aislados. Piensen, una cosa tan simple, un feto cuando está en el vientre materno está comunicado con el vientre materno. O sea, desde que se concibe la vida en el vientre materno, hay una conexión muy, muy potente, ¿no? Con todo el sistema de la mamá. Y desde que sale, digamos, ¿no es cierto?, nace, todas las relaciones que tiene el bebé son interacciones, ¿no? No puede vivir si no recibe alimentación, si no recibe cuidados, etcétera. Entonces, somos individuos, o sea, ese bebé o cada uno de nosotros tiene atributos especiales, únicos, irrepetibles. Ninguno de nosotros es igual, no somos clones, pero al mismo tiempo solo nos podemos desarrollar en coexistencia, unos con otros. Y esto es súper importante porque, de cierta forma, la posibilidad que tengamos como individuo de poder desarrollarnos va a depender
va a ser directamente proporcional a la calidad de las relaciones sociales que tengamos. ¿Mm? Por lo tanto, es muy importante cuidar las relaciones sociales. Es muy importante que las instituciones no solo promuevan al individuo, sino que también promuevan relaciones que den mejores condiciones para que los individuos puedan desarrollarse. ¿Me entienden? Hay una relación muy directa entre esta dimensión individual que tenemos y esta dimensión social que tenemos. Van juntas, van de la mano. Eh, Sigamos entonces. Como persona individual, cada ser humano es único, ningún individuo es totalmente igual en sus características corporales y espirituales, pero nosotros nos desarrollamos como individuos solo en el contexto de relaciones sociales, ¿ya? Con respecto al individualismo, no está en discusión la idea de los derechos humanos como derechos naturales e individuales anteriores a todo orden social y político. O sea, yo no estoy diciendo con esto que no tengamos derechos al decir de que lo social es importante. Todo lo contrario. Estoy diciendo de que tenemos los derechos que son muy importantes, somos individuales con ciertas características específicas, pero, pero sí estoy diciendo de que no somos solo eso, somos más que eso, ¿ya? Nosotros nos comunicamos, nos relacionamos, dependemos unos de otros, y esa también es parte del ser humano, es parte de esta persona que tiene esta dimensión individual, pero también esta dimensión social. ¿Mm? Por eso el texto dice, el reparo está referido a concepciones que parten del supuesto antropológico de que los seres humanos tienen derecho a todo en su condición natural de seres individuales libres, anteriores al Estado, y que en ello radica el fundamento natural de un orden sociopolítico contractual externo al individuo. O sea, esto rechaza, por decirlo así, la idea de que somos átomos, seres individuales aislados, y que cada uno puede absolutizar sus intereses y decir estos son los únicos intereses importantes. Si operamos de esa forma, bueno, vamos a tener empresarios explotadores, vamos a tener políticos inescrupulosos y vamos a tener ciudadanos que andamos como lobos, ¿no? Mordiéndonos unos contra otros. Y el orden social se vuelve imposible, ¿no? Contra esa visión es este párrafo. Por otra parte, el colectivismo extremo sobredimensiona lo social y en su expresión más radical podría llegar a afirmar que la persona es un producto de la sociedad. O sea, digamos la postura opuesta, ¿ya? Que yo digo, el individuo no es nada, o sea, tú, yo, él, no somos nada como personas con sus atributos especiales, con su dignidad especial, sus derechos, etc. Nosotros somos un producto de la sociedad. Es un poco absurdo, porque no es así tampoco, ¿no? No, por ejemplo, si somos chilenos, nosotros no tenemos valor por el hecho de ser chilenos. Sí, vivimos en una sociedad que es Chile, que es un patrimonio de todos, por lo tanto a todos nos tiene que interesar lo que pase con eso, porque de eso depende también cómo nos desarrollemos, pero nosotros tenemos una dignidad especial como individuos, cada uno con un atributo especial, con una capacidad de pensar, de trascendencia, de tomar decisiones importantes, y eso también tiene valor, y eso tiene mucho valor, ¿no? Entonces es absurdo pensar que el individuo es una consecuencia de lo social. No, no es así tampoco. Lo social tiene mucha importancia, nos condiciona, nos da límites, posibilidades, pero no es solo eso. Eh, bueno, voy a quedar con este video hasta aquí, porque es solo el inicio. Voy a hacer algunos videos más de apoyo
con la idea de que ustedes vayan entendiendo la lectura y lo principal es, y voy a dejar de compartir la pantalla y voy a volver a la presentación original, lo principal es que los principios de la ética política para el análisis de la descentralización de los gobiernos regionales y las municipalidades. Es decir, que estos conceptos que estamos viendo en la introducción del curso nos vayan a servir transversalmente en las distintas unidades para que lo vayamos aplicando, ¿ya? Y que nos preguntemos, por ejemplo, más adelante vamos a ver, bueno, está la reforma de descentralización, la legislación que creó, ¿no es cierto?, gobiernos regionales más representativos, que le da atribuciones a la municipalidad. Entonces, con esto podemos decir, bueno, ¿y esa reforma aporta para el ser humano en su dimensión individual y también en la dimensión social? ¿No? Como que esto nos va a ayudar a tener un criterio para poder hacer una crítica a las instituciones, poder evaluar razonadamente, ¿no? Cómo lo que son, pero también si hay espacios para poder mejorar. Entonces, por eso las preguntas, y con esto termino, ¿cuáles pueden ser los principios éticos que sirvan de orientación para evaluar la calidad de las instituciones? ¿Cuáles son los comportamientos deseables para que las instituciones de un orden descentralizado puedan cumplir su función? Y yo voy a dejar como tarea de estos videos eh, que ustedes vayan desarrollando ideas en torno a estos temas en un documento conjunto compartido que yo he instalado y voy a compartir con todos ustedes. Entonces la idea es que después que hagan su lectura, ustedes vayan completando con sus propias ideas ese documento, lo cual también va a ayudarnos a expresar por escrito, ¿no?, los aportes que cada uno de ustedes pueda tener. Y, y así lo vamos a hacer con varias de estas lecturas. Vamos a comentar, vamos a generar un aprendizaje colectivo de esta lectura y de los aportes de ustedes, y nos va a servir también como evaluación, va a ser parte de la evaluación del curso. Entonces, la hoja de ruta, ¿no? Entender los conceptos de las lecturas, aplicar esos conceptos transversalmente en las unidades temáticas del curso, en el análisis de las instituciones, y ganar un marco de referencia que nos permita construir un conocimiento conjunto. Con esto quedo acá con este video y el próximo va a seguir para continuar con este texto y así vamos a hacerlo con otros textos más adelante. Mucho gusto y nos vemos en la clase. Chao.